La reunión de los Meis. Cada año, en este camino, Olofin reunía a los 16 Meis cada año. A medida que se acercaba el nuevo año, ellos partían hacia la casa de Olofin. En su trayecto, pasaban por la casa de Obará Mellí y le decían, «Ven con nosotros». Pero él respondía, «Sigan adelante, yo me uniré más tarde porque estoy alimentando a Egún». Como ellos llegarían primero, Obará les pidió un favor. Les entregó algunos objetos envueltos y les pidió que se los llevaran a Olofin. En el camino, los demás comenzaron a burlarse de él diciendo, «Miren qué engañoso es. Vean lo que le está enviando a Olofin». Y todos se rieron. Cuando llegaron a la casa de Olofin, los 15 awos presentaron elegantes obsequios. Olofin examinó todas las ofrendas, y cuando llegó al paquete enviado por Obará, todos los awos estallaron en carcajadas. Entonces Olofin preguntó, «¿Por qué no ha venido Obará?» Ellos respondieron, «Dijo que estaba alimentando a Egún, por lo que no podía venir». Comenzó la lectura anual, y todos hablaron. Cuando terminaron, Olofin les dio a cada uno de los awos una calabaza, el Egbedé. Todos se miraron confundidos, porque cada año Olofin solía darles dinero y joyas para que pudieran vivir bien durante el año. Además, tenían hambre, ya que Olofin no les había dado nada para comer. Pensaron que Obará les había mentido y dijeron, «Vamos a entrar a su casa para que deje de engañarnos. Si ni siquiera tiene comida para él, ¿cómo podría tener comida para nosotros?» Pero, para su asombro, encontraron una mesa bellamente servida con abundante comida. Todos comieron y al marcharse preguntaron a Obará, «¿Vas a dejar aquí estas calabazas? ¿Para qué nos sirven?» Antes de todo esto, Obará había consultado a Ifá, y Orunmila le había dicho que no asistiera a la reunión, que alimentara a Egún, y que a todo aquel que visitara su casa le ofreciera lo que tuviera, aunque se quedara sin nada. Orunmila también le dijo que hiciera ebó con 15 calabazas, el Egbedé, y que nunca comiera calabaza, pues pronto encontraría riqueza y prosperidad. Además, debía colocar una de las calabazas como ofrenda para Oshun. Después de que todos los awos se hubieron marchado, la esposa de Obará comenzó a discutir con él. «¿Cómo pudiste dar lo poco que teníamos? Ahora nos hemos quedado sin nada». Obará respondió, «Orunmila me ordenó hacerlo». Pero la discusión se intensificó hasta que, de repente, Oshun poseyó a su esposa y habló con Obará. «Cuando no tengas nada para comer, abre las calabazas y encontrarás algo que te sorprenderá». Entonces Oshun desapareció, dejando a Obará sumido en sus pensamientos. Salió a buscar leña y al regresar, miró el rincón donde los awos habían abandonado las calabazas. Pensó para sí mismo, «Bueno, Oshun me dijo que las abriera». Para su sorpresa y asombro, dentro de las calabazas encontró grandes riquezas y joyas preciosas. Rápidamente llamó a su esposa y le mostró lo que había encontrado. A medida que seguía abriendo cada una, descubría más y más riquezas. Cuando terminó de abrir la última calabaza, tomó las semillas y las esparció por toda su tierra, bendiciendo su hogar con prosperidad. Ese año, Obará tuvo una cosecha abundante y la vendió a un gran precio. Así fue como se enriqueció comerciando con calabazas, el Egbedé. A medida que se acercaba la fecha de la siguiente reunión ante Olofin, todos los awos iban en camino, y una vez más pasaron por la casa de Obará. Para su asombro, vieron que había prosperado enormemente, y ahora tenía un negocio próspero. Mientras tanto, los awos lamentaban lo difícil que había sido su año. Habían enfrentado dificultades, hambre y miseria. Al ver el éxito de Obará, se dijeron unos a otros, «¿Cómo es posible? El año pasado llevamos a Olofin regalos tan finos, y miren cómo nos pagó, con un año de sufrimiento y escasez. Y sin embargo, Obará, que ni siquiera asistió, miren cómo ha prosperado». Obará les dio la bienvenida y les dijo, «Sigan adelante, yo estaré allí en breve». Así que continuaron su camino. Una vez en la casa de Olofin, para sorpresa de todos, Obará llegó montado en un caballo.